KS Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía. Bienvenidos queridos amigos a este programa en el que hablaremos sobre historia, pero las repercusiones también en los tiempos actuales, la identidad, la conformación de las nacionalidades a raíz de las guerras de la independencia, y lo hacemos con el motivo de la celebración del 24 de mayo en que se conmemora la batalla de Pichincha, 201 años de esa batalla, que de una u otra forma es un inicio, pero también es una conclusión de ciertos procesos. Por ello queremos darle la más cordial bienvenida al doctor Enrique Ayala Mora, quien tiene licenciatura y doctorado en educación por la Universidad Católica del Ecuador, una maestría y también un doctorado en historia en la Universidad de Oxford, profesor de historia de América Latina en la Universidad Andina, fue rector fundador de esta universidad, editor de la Nueva Historia del Ecuador, autor de 34 libros, editor de 30, no sé si me quedo rezagada porque cada día nos saca alguna novedad, miembro del Comité de Historia de América Latina de la UNESCO, ha sido diputado, ha tenido una carrera política, pero ahora queremos entrevistarlo por su faceta como historiador. Bienvenido, Enrique, a este programa. Y así de sopetón, ¿qué significa el 24 de mayo? ¿Qué significa la batalla de Pichincha para la historia ecuatoriana y de América? Gracias, Rosalía, por la invitación. Gracias por hacer esto por el país. Cuando todos estamos anonadados con el problema político, nosotros hemos hecho ambos carrera política y todavía nos dolrá más lo que está pasando. El recordar las glorias de la patria es muy importante. El 24 de mayo es ahora una necesidad el que debamos reflexionar sobre la fecha y saber qué significó. El 24 de mayo fue el culmen de un proceso, no fue la independencia del Ecuador. Conversábamos hace un momento, estábamos de acuerdo, que la independencia es un proceso que comienza el 10 de agosto en Quito, tiene momentos importantes como la Constitución del año 12, tiene un momento estelar que es la independencia de Guayaquil, y luego como conclusión de eso la batalla de Pichincha, que es la que cierra el proceso a nivel nacional, teniendo en cuenta además que hoy estamos a punto de celebrar los 200 años de la batalla de Ibarra, que también fue la ratificación última. Una carnicería, ¿no? Sí. Una carnicería, sí, así sí. es. Y dirigida por Bolívar, ¿no? Bolívar ganó esa batalla muy fácilmente, pero en todo caso lo importante es que esa batalla no solamente fue crucial para Quito, para Guayaquil y el resto de lo que entonces era la audiencia, ¿Por qué? Porque fue la batalla de las naciones, que no habían todavía, pero digamos la batalla de los países. Hubo representados más de 10 países en los dos ejércitos. El ejército español tenía algunos reclutas de varios lugares de la península, había uno que otro portugués, también había uno que otro belga e italiano, pero fundamentalmente eran españoles y también reclutas nacionales. Pero el ejército independentista, el ejército que dirigió Sucre, liderado por Sucre, sí, claro, sí. Estaba integrado por venezolanos, granadinos, o sea, hoy llamaríamos colombianos, por guayaquileños, como el propio Abdón Calderón, que vino de Guayaquil, aunque todos sabemos que nació en Cuenca. Por favor, porque ahí me empiezo yo a No te voy a quitar tu héroe nacional, nuestro héroe nacional. Así es. Pero él vino de Guayaquil, ahí se enroló. Claro. Y claro, hubo gente de Cuenca que también vino, y desde luego algunos jóvenes que salieron de Quito y se incorporaron desde la salida de Guayaquil, Riobamba y sobre todo Pero había otros europeos también. Claro, aquí, fíjate, escoceses. pero aclaremos, hubo también argentinos, una carga de caballería argentina, hubo peruanos, chilenos también, y desde luego eso era una gama, pero también claro hubo ingleses, y al decir ingleses hay que incluir también a los islandeses y a los escoceses así es. Y a los galeses. Y también, claro, hubo en la batalla militares españoles que lucharon por la independencia, porque la independencia de alguna manera fue una guerra civil, ¿no? Entonces, ese ejército de Sucre fue el ejército de mayor diversidad en su integración. Aquí se encontraron soldados de todo el continente luchando por la independencia de América. Y en ese sentido, pues, la batalla no solamente dio un giro, porque ya la Real Audiencia de Quito terminó incorporada a Colombia en poco tiempo, sino que fue un giro porque eso permitió el triunfo final, porque de aquí Bolívar, ya como dictador del Perú, avanzó hasta el Perú, gobernó el Perú un tiempo, ganó la batalla de Junín, encargó a Sucre, al mismo general de la batalla de Pichincha, que dirigiera la última batalla, y ahí se produjo pues, en diciembre de 1824 el final del proceso independentista. Él
el general derrotado por Sucre, que era el mariscal Canterac, era francés. Y la mayor parte del ejército que combatió precisamente en Ayacucho fue un ejército de peruanos que luchaban por el rey y de gente del resto del continente que luchaba por la independencia. Por la independencia. Entonces, sí, pues, es muy curioso, por eso claro, tú le llamas la guerra de las naciones. Claro, Ahora, tiene una serie de implicaciones, pero tiene también actores fundamentales. El propio Sucre, por supuesto, claro, que tiene una genialidad de diseñar una estrategia para... dicen, no sé, las crónicas, que va por el lado más abrupto del Pichincha para caer de sorpresa sobre los españoles. Cuéntanos un poco de esa genialidad. Sucre era un gran general, claro, sin duda ninguna como militar, el superior militar que tuvo América en su época, incluso como general mejor que Bolívar. Lo que pasa es que Bolívar era también un gran estadista. Y en eso también. Y en eso Bolívar era insuperable. Sí. Pero Sucre, que era más muy jovencito, ¿no? Sucre tenía un don de la capacidad de visualizar el campo y de moverse ese talento con facilidad. de Claro, un talento muy excepcional de él. Él logró vencer en la sierra. Los guayaquileños habían sido derrotados sistemáticamente. No pudieron nunca, pese a que lo intentaron. Porque una de las primeras cosas que resolvió la Junta de Guayaquil en 1820 fue liberar Quito. Claro. Pero no lo lograron, por eso tuvo que venir Sucre. Sucre organizó este ejército con un apoyo peruano y argentino importante, más el grupo expedicionario que vino desde la actual Colombia. Pero lo que él hizo es primero evitar una carga de caballería, porque la caballería española era superior. Claro, le acababan era superior. Y entonces eso fue una medida muy inteligente, porque Aymerich, el comandante español, cometió el error de no usar su caballería cuando estaban en el llano. En Turubamba, Aymerich, donde acampó Sucre antes del 22 de mayo, pasando así el 23, en Turubamba estaba su ejército. Ahí hubiera podido utilizar la caballería en forma ventajosa Aymerich, pero no salió de la ciudad. Entonces Sucre, ahí como mencionaste, dijo no, si ataco la ciudad aquí voy a encontrarme con una muralla, claro, prácticamente. Y sobre todo con una caballería móvil. Sí. Entonces fue por donde nadie esperaba, porque el otro camino era el Machángara, pues no. Pero claro, el Machángara los encañonaba y los hubieran atacado desde arriba. Entonces se metió por las breñas de Pichincha. Ahora, a propósito de su novela, Íñigo Salvador ha hecho una novela que se llama 1822, sobre la batalla de Pichincha. Él da una exacta posición del ejército paso por paso. Y Sucre logra entrarse en un sitio en el cual está oculto por unas lomas. No le ven llegar. Y no le ven llegar. Claro. O sea, cuando ya los soldados españoles se dieron cuenta de que Sucre estaba cruzándose al norte para cortar al ejército, a la guarnición de Quito, con la que venía de Pasto, ¿no es cierto? Que se hubieran juntado los ejércitos y Sucre estaba en minoría. Entonces, en ese proceso lo descubren. Y otra vez comete un grave error Aymerich, y es que lanza su caballería montaña arriba, Rosalía, ¿te imaginas? Dificilísimo. ¿No es cierto? Cosa que fue una tontería, agotó a su caballería y sin embargo no pudo contener al ejército, que siguió avanzando. Todos nos han enseñado desde la escuela que el único problema serio que tuvo el ejército fue que le faltaban municiones, porque ellos pensaban que la batalla se iba a dar en Iñaquito. No pensaron que el general español hubiera cometido la tontería de atacarlos montaña arriba. Sucre aprovechó de eso y desde luego fue brillante porque desmontó a su caballería, Sucre, y los hizo pelear como infantes. Y eso impidió además el que se pudiera mover los caballos de manera tal que pudieran huir los españoles hacia el otro sector. Entonces él los corchó ya en la salida que va hacia la Magdalena, y entonces en ese momento la carnicería fue horrible. Además, una cosa que también se hace notar siempre, la artillería española más importante estaba en el Fortín del Panecillo, y los cañones del Fortín del Panecillo no podían llegar al sitio, a la altura de Sucre, que Sucre llevó a su ejército.
Si él entraba más abajo, hubiera sido bombardeado por los españoles. Por eso fue una genialidad Claro. de Sucre Entonces, el diseñar una estrategia de esa forma. Claro, los españoles hicieron mucha bulla, Sí, pero no, claro, no hay que lograron decepcionar, consolidar. con todo respeto a nuestro gran héroe, porque yo creo que Abdón Calderón fue un gran héroe. Así es. Pero toda esta Jovencísimo. caricatura que hicieron de Sí, él, esas son las es una tontería. exageraciones, pero también necesitaban a veces ir dando una dimensión diversa Sí, de los pero héroes, verás, ¿no? Que lo Rosalía, hacía el propio verás, Bolívar. yo tengo una idea, y lo he dicho porque soy profesor de cívica de años. No hacía falta exagerar los méritos de Calderón. Suficiente con contar la verdad. Él era hijo único de madre viuda, no tenía obligación de enrolarse, se enroló Así es. por voluntad propia. Tuvo una destacada actuación como subteniente ya en la campaña de la Sierra, mereció distinciones y luego efectivamente tuvo una acción valiente en la batalla. Obviamente, después de una herida en el brazo No que pudo lo continuar, desangró, claro. los retiraron. No es que vino una bala de cañón y le volvió otra vez a coger el otro brazo y cogió la bandera. No, eso no es cierto. Así es. No es cierto, pero suficiente con era que un héroe. Rosalía, Sí. además con tu preocupación por la educación, contarles a los muchachos que es un joven de la edad de ellos, que hizo lo que tenía que hacer, que cumplió lo que se esperaba de él. Ese es un mensaje mucho más importante que este parece Massinger. Y quiero ir a lo que tú mencionaste al comienzo. Hoy más que nunca necesitamos recuperar esos valores, necesitamos hablar de la historia, tener ese sentido de identidad que nos hace tanta falta a los ecuatorianos. Yo quiero recordar que la ministra Rosalía Arteaga propició la reinstalación de la cívica en la historia nacional. En el currículum. En el currículum. Bueno, lo hicimos en la Andina, te recordarás, con tu presencia, tu entusiasta presencia. Bueno, Ese es tu mérito. qué bueno que lo recuerdes. Lo tengo escrito, por si acaso, porque yo hice un trabajo sobre esto y fue en tu etapa como ministra que se reinstaló la cívica. Luego, en el gobierno de Lucio Gutiérrez se emitió incluso una ley. Desgraciadamente, el gobierno de Correa derogó tu acuerdo ministerial, derogó la ley y nos dejó sin la enseñanza de cívica otra vez. Así es, que es fundamental. En donde la figura de Abdón Calderón, sí, de Manuela Cañizares, de Manuela Sáenz, de Rosita Campuzano, de una serie de hombres y mujeres, porque también en la independencia las mujeres tuvieron un papel muy importante. Fundamental. En Pichincha no, precisamente, pero en la Revolución de Quito sí, y en las acciones posteriores a la Revolución de Quito, ¿no? Rosa Zárate, por ejemplo, es un ejemplo hermoso de una mujer que incluso cuando la fusilaron se resistió a que le venden los ojos, quiso verles la cara a los soldados que le estaban fusilando. Es decir, yo creo que es importante pues destacar el que la acción no solamente es de los grandes generales, de los obispos, está en el pueblo, la gente. Sí, así es. La gente hizo la independencia. Y claro, sectores importantes entre los cuales no hay que olvidar que los negros tuvieron un papel decisivo. En todo el continente. En todo el proceso. Así es. Y el papel que juega Haití, ¿no? Primerito. Así es, porque pues, se independizó y además financió, desde Haití salía financiamiento para las luchas. Primeras campañas de Bolívar en Venezuela. Salió de Haití. Después de Haití se cautizó, ya no pudieron hacer todo el apoyo necesario, pero Haití fue un referente de la idea de la libertad y de la manutención de los esclavos. También. Porque a la larga los esclavos luchaban por eso, pues, ¿no? Por su libertad, porque dar un discurso de libertad para que sigan gobernando los esclavistas, como pasó en Estados Unidos, ¿no? Aquí, al menos en el discurso, no pudo suceder. Tuvieron que ir eliminando la esclavitud y fue necesaria una guerra, sino un gobierno progresista como el de Urbina, que terminó con el proceso. Así es. O sea, la gente luchaba por las mujeres de... Cada uno tenía sus causas, lógico, también, es sus intereses. indudable, ¿no? Porque las así vendedoras son las luchas. de las vivanderas de Quito tenían que pagar impuestos a la corona. Y dijeron, ¿y por qué pagamos impuestos? Entonces lucharon porque les quiten los impuestos. Y por eso salieron a las calles a luchar, a respaldar a los patriotas. Y alimentar a las tropas. Y a cargar. Y a levantar a los muertos y a levantar a los heridos. Claro. Fue la gente de la ciudad de Quito la que subió al Pichincha a bajar a las personas que venían a las casas particulares. Porque los heridos no iban fundamentalmente al hospital, porque el hospital estaba lleno de enfermedades. El hospital era el último sitio al que se llegaba. Por eso es que parece que Abdón Calderón incluso no murió en el hospital, sino en una casa de unos amigos de
de la familia. Hay todavía mucho que investigar, ¿verdad? Muchísimo. Entonces hay que incentivar a los jóvenes para que yo te cuento estudien una historia. cosa, ¿no? Yo publiqué hace un año precisamente este pequeño libro que ha tenido mucho éxito. Y a mí me gusta publicar libros cortitos, como yo sé. En tu caso también tienes esa habilidad, porque es la gente lee. Y aquí hay una cosa que te recomiendo. Llevarlo en el bolsillo. Sí, y sobre todo porque hay 3 versiones de la batalla de Pichincha. La que da Óscar Efrén Reyes, que es el historiador oficial del Estado hasta hace 40 años, Roberto Andrade, el gran historiador liberal que era el contestatario, y la versión del historiador oficial español de la independencia, Mariano Torrente. ¿Cómo ven los españoles la derrota? Te dejo el libro. Gracias, aquí, lo voy a leer con seguridad. Y gracias por estos libros maravillosos. Junto con este además, que es un libro sobre mentiras y verdades y polémicas de la historia, en donde está mi discusión sobre Abdón Calderón y por qué yo creo que es un verdadero héroe y que debe ser considerado así por los porque jóvenes. Algunos lo quieren dejar de lado y ridiculizar, y eso no tiene sentido tampoco. Gracias, Enrique, nos has ilustrado como siempre muchísimo. Nos quedan tantas cosas por hablar y, queridos amigos, regresamos luego de una pausa. Una decisión puede cambiarlo todo. Es una acción que te cambia para bien. Pero ¿por qué sigues pensando una y otra vez? Este es el momento para decidir, ser diferente y decidir ser el mejor. Decidir que para ti todavía no es suficiente. Decidir perder el miedo al tiempo y lo desconocido. Decidir continuar por tu vida y la de él. Decidir que tú lo vas a lograr. Porque para ser más tienes que decidir hacerlo. UTPL, decide hacerlo. Decide ser más. En este sentido, haremos la premiación del 15º Concurso Nacional y 10º Iberoamericano de Excelencia Educativa. Pero también tendremos una feria, la EduCom, los días 23 y 24 de agosto en el Palacio de Cristal. Así es que están todos invitados. Estoy tan orgulloso de ti. Has llegado muy lejos. Has mantenido siempre tus principios. Eres imparcial, objetivo y sincero. Has aprendido lo que necesitas saber. Sigue adelante. Así es, Diario La Hora. Llegamos cada mañana con la mejor información en el tamaño ideal. Diario La Hora, lo que necesitas saber. Gracias, queridos amigos, por continuar con nosotros en este programa en el que estamos hablando sobre un hecho histórico, la batalla del Pichincha, y las implicaciones que tiene hasta los tiempos actuales. Tenemos la suerte de contar en este segmento con Viviana Velasco. Ella es historiadora, licenciada en Ciencias Históricas por la PUCE, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene también una maestría y un doctorado en la Historia del Mundo por la Universidad Pompeu Fabra. Ha sido becaria del proyecto de investigación State Building. Su agenda de investigación está abarcando espacios como la historia política del siglo XIX, construcción del Estado en Latinoamérica y en el Ecuador, construcción de campo jurídico, cultura política de las clases subalternas, etc. Así es que hay una gama bastante amplia de investigaciones que ha hecho la doctora Velasco. Bienvenida a este programa. Desde su óptica de una ciudadana del siglo XXI que estudia la historia, ¿cómo mira con esa perspectiva el hecho histórico de la batalla del Pichincha y los antecedentes que lo rodean? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir con quienes están interesados en pensar la historia política. Además de un momento muy, muy interesante. Para mí uno de los enfoques más ricos que tiene la conmemoración del proceso de independencia es la posibilidad de pensar una transformación de un sistema político a otro, ¿no? En el momento en el que se da la batalla de Pichincha en 1822, digamos, puede ser el lugar de llegada y también el lugar de partida de una transición política de un sistema monárquico al sistema republicano, que es el sistema en el que vivimos ahora y que ha ido, digamos, pasando por un proceso de sofisticación, de ampliación, etcétera. Pero creo que es importante como ciudadanos de ese sistema entender
cómo fue el proceso de transición, ¿no? Proceso de transición en el que... Pero inicialmente no se hablaba de salirse de la monarquía, porque las declaraciones primeras de los líderes de la independencia es respaldando al monarca defenestrado por la ocupación francesa, ¿verdad? Exactamente. Justamente eso quería notar, que es un proceso largo, el que llamamos, por ser más pedagógicos, proceso de las independencias, ¿no? Un primer momento en el que se da ya en el siglo XVIII un cambio en las relaciones monárquicas, en las formas económicas, políticas de tratar con la población y las jurisdicciones, ¿no es cierto? El poder entre el rey, entre la península y los espacios americanos. Por otro lado, lo que acabas de mencionar, el tema geopolítico europeo, la llegada al poder de Bonaparte, bueno, y la toma, el secuestro del rey, eso va a generar una posibilidad que no había sido antes pensada, que era la ausencia del rey. Y entonces, en ausencia del rey, en este primer momento al que correspondería, por ejemplo, la Junta de Quito de 1809, lo que se tenía era, digamos, una rebeldía, ¿no? Un proceso de rebeldía en el que un grupo de notables se declara a favor del rey español, ¿no es cierto?, en contra de la dominación francesa, pero lo interesante de ese momento fue que era en rebeldía con respecto a la orden de que la junta que debía, digamos, organizar el territorio de la Audiencia de Quito era la Junta de Nueva Granada. Entonces, sí hay, ¿no? Es como... También, claro. Creo que hay que pensar otros ingredientes, sí. Ajá, sobre todo esta idea de que no hay necesariamente una contradicción, sino ambigüedad. Cuando uno transita de un espacio a otro, no deja de ser del todo lo que fue y comienza a ser algo nuevo. Entonces creo que eso es un elemento que nos ayuda mucho a pensar la época como una época de muchísima incertidumbre, de muchísimas posibilidades y de nuevos reordenamientos en donde el poder puede ser ostentado, tensionado, conflictuado. Creo que ese es uno de los elementos. Bueno, hay muchísimos otros, ¿no? Sí. Lo económico, la guerra, por ejemplo, la importancia que tiene el manejo de la guerra en esos momentos, y también en el manejo de los recursos para dar posibilidad a esas nuevas opciones políticas que se están pensando. Yo creo que uno de los elementos más interesantes que la historia de las independencias nos puede brindar es precisamente pensar las transiciones políticas y las posibilidades de transformación que tienen los distintos actores y por supuesto también actores como mujeres, población subalterna, que tiene una forma de enfrentarse a este gran fenómeno que ataca a toda la sociedad. Claro, y al comienzo o superficialmente o de entrada se advierten una serie de actores, ¿no? Sucre, por ejemplo, que es un libertador venezolano. A veces uno se pone a pensar que buena parte de los líderes de la revolución, en el caso de lo que actualmente es el territorio ecuatoriano, fueron decapitados, ¿no? En esas primeras escaramuzas y en esas situaciones que se dieron desde 1809, 1810, etcétera. Y que los actores en buena parte son extranjeros para lo que actualmente es el territorio ecuatoriano, aunque esa época no eran percibidos porque eran parte de todo el territorio colonial. Y por supuesto hay que pensar qué rol cumplen los indígenas, qué rol cumplen los negros, qué rol cumplen las mujeres, tal vez un poco hacer una panorámica sobre estos diferentes actores. Claro, por supuesto que por ser una panorámica yo voy a tener que generalizar y siempre en las generalizaciones hay algunos elementos de inexactitud, pero lo trataré de hacer de la manera más amplia. Primero, el tema de la nacionalidad, creo que es muy importante que lo hayas tratado, porque la historia y la historiografía, ¿no es cierto?, que es cómo se ha escrito la historia, en los años posteriores a la construcción del Estado, pues ha dicho que, por ejemplo, estos generales no eran venezolanos, claro, porque su procedencia venía de otros espacios, como tú bien lo has dicho, de una comunidad política que era muy amplia, que estaba compuesta de distintos
localidades, ¿no? Y la nación, hay que decir, es una construcción, es un proceso posterior, que se estaba claro, conformando. Entonces, más ese discurso de la extranjería fue usado luego en las disputas, ¿no? Por el poder, para descalificar a unos, para potenciar a otros, ¿no? Eso primero. Y lo que habría que decir es la dificultad de construir una nación o varias naciones en un territorio que tenía algunos elementos en común y, por supuesto, también muchísimos elementos de diferencia. El otro punto es qué participación tuvieron, por ejemplo, las poblaciones indígenas, pues el momento de transición, de cuestionamiento, de crisis de la monarquía y la posterior construcción conflictiva de la república, pues toca, por supuesto, a todos los sectores de la sociedad. La población indígena participa en algunos espacios de manera más activa que en otros. El momento en el que se establece, por ejemplo, la Constitución de 1812, se habla de la eliminación de la mita, se habla además de la inclusión política o la posibilidad de la inclusión política de la población indígena dentro de la nación española, como se estaba construyendo en ese momento. Y entonces varios estudiosos, como Jaime Rodríguez, por ejemplo, hay una bibliografía enorme a la que los interesados e interesadas se pueden acercar, nos dicen que se organizaron pueblos, por ejemplo, de indígenas para armar sus cabildos, para cuestionar también su poder. Ese sería como uno de los elementos. El otro elemento es la participación activa en las manifestaciones, digamos, de toma, ¿no es cierto?, de plazas, en las proclamas, digamos, en la acción cotidiana, ¿no? Y un tercer punto es en el apoyo a las huestes de las distintas facciones, ¿no? Tanto realistas como republicanos necesitaban personas que portaran las armas, que portaran los alimentos, y entonces también la población, las distintas comunidades indígenas, pues iban tomando partido o no de estos espacios. Hay algunos ejemplos también de incluso varias líderes, caciques indígenas que tomaron las armas, ¿no? A favor, en algunos casos, de la monarquía, en otros casos a favor del proyecto o de los proyectos republicanos, ¿no? En cuanto a la población afrodescendiente, igualmente muchos de ellos aprovecharon ese momento, esta ruptura, para poder negociar, por ejemplo, libertad. Y uno de los grandes campos para la negociación de la libertad, porque además pensemos que el proceso republicano trae consigo la idea de la libertad, ¿no? De la libertad de las personas. Así es, de las personas, claro, basados en la igualdad, ¿no? En lo que pasa en Francia, la revolución y la independencia de los Estados Unidos también. Y de Haití también, ¿no? Y entonces es bien interesante cómo la posibilidad de accionar en el ejército, ¿sí? Como se necesita, es una guerra que se está dando con los cuerpos en los campos, se necesita gente para batallar. Y entonces el mismo Sucre, el mismo Bolívar, pues llama a la participación de mulatos, de negros, de distintas poblaciones, digamos, que no eran reconocidas como blancos, a participar en la guerra de forma que pudiesen obtener ya sea la libertad, el gran botín, ¿no es cierto?, o si no, también el ascenso social. Entonces, es un historiador que se llama Jeremy Adelman, dice que estas revoluciones de la independencia, su proceso tan largo y complejo, fue muy, muy transformadora en el sentido de que es una revolución plebeya, que permite que otras poblaciones participen momentáneamente y negocien su acceso al poder durante ese momento. Luego las cosas se vuelven un poco más complejas, ¿no es cierto? Y se van. Ya tenemos la época de la República y la Constitución de las Naciones. Queremos agradecer, Viviana, porque nos ha dado una panorámica de estos actores que a veces no han sido visibles cuando se hace el análisis de los procesos independentistas y, por supuesto, centrada en lo que pasa aquí en el Ecuador. Gracias y espero que en otra oportunidad podamos conversar con un poquito más de detalle sobre temas que son apasionantes y también trascendentales. Con ustedes, queridos amigos, regresamos luego de una pausa. Muchas gracias.
junio haremos la premiación del 15º concurso nacional y 10º iberoamericano de excelencia educativa. Pero también tendremos una feria, la EduCom, los días 23 y 24 de agosto en el Palacio de Cristal. Así es que están todos invitados. Y precisamente porque hablamos de la importancia de la batalla del Pichincha, pero también de los protagonistas, en general de las luchas por la independencia del Ecuador y de nuestra América hispana en este caso, nosotros creíamos que era necesario, además de hablar con los historiadores, hacerlo con una persona que vive la historia y que por lo tanto hace reproducciones, dirige, actúa, es una productora artística, una gestora cultural y también artista en escena. Y por eso pues tenemos aquí a Clarita Gonzaga León, que está vestida con traje alusivo a lo que significa las huestes de la independencia y cómo ella imagina que pudo haberse vestido Manuela Sáenz con traje de gala, ¿no? Prácticamente para un traje militar. Recordemos que ella obtuvo el grado de coronela que le dio el propio mariscal de Ayacucho, ¿no? General Sucre, el mariscal Sucre. Así es que hay una serie de connotaciones y por eso nos parecía pertinente traer este personaje aquí a esta entrevista. Bienvenida, Clarita, o Manuela debería decirle, ¿no? Sí, así es. Bueno, muchas gracias. Para mí también es un honor estar aquí con usted y bueno, con todo el público, que yo sé que se va a llevar un lindo recuerdo de esta entrevista. Qué bueno. Cuéntenos de dónde viene su pasión por Manuela Sáenz, por las mujeres de la independencia. Son 17 años que tengo ya de investigación, pero antes fue solamente la invitación a la interpretación, porque yo soy actriz. Y pues bueno, de ahí cuando uno comienza a hacer la introspección, el estudio del personaje, uno va descubriendo que hay ciertos detalles que la historia lastimosamente no da cuenta. Y yo creo que durante este tiempo ha sido realmente todo un reto el ir quitando esas telarañas sobre la figura de Manuela Sáenz, a tal punto que pues bueno, ahora la interpreto con mucho amor, pasión y compromiso. Así que ya son varios años que llevo con este trabajo. Con ese personaje de la historia, porque además fue muy maltratado por la historia, olvidada, traicionada, insultada, bueno, todas estas cosas duras que tuvo que pasar Manuela en un momento dado con el propio Libertador, ¿no? que sufrieron los dos maltrato e insultos en las calles de Bogotá, por ejemplo, pero también después cuando ella tuvo que extrañarse, que vivir en Paita. Todas estas situaciones usted las replica en sus historias. Por supuesto. Es importante mencionar que la violencia política que las mujeres hemos tenido a lo largo de la historia no solamente se detuvo en una época, sino que hasta el día de hoy hay muchas mujeres que son perseguidas por la forma de pensar, por la forma de visionar sobre la vida misma. Y creo que Manuela es justo una de las heroínas que, más allá de llevar su uniforme, de llevar las agallas, de haber confrontado a muchos hombres de la época, también nos deja una enseñanza maravillosa para no rendirnos y para seguir garantizando el cumplimiento de nuestros derechos, ¿no? Creo que Manuela en la época, como usted lo dice, más allá de haber sido maltratada y violentada, también fue una mujer que sobre todas las cosas, con su vientre muy fuerte, nos deja el legado de que no hay que jamás rendirnos y más allá frente a un hombre, por ejemplo, sino más bien verle al hombre como un compañero, no como una competencia. Ahora, ¿qué representaciones usted hace de Manuela? ¿En qué texto se ha basado? ¿Cómo analiza esa figura? Bueno, he escrito 2 obras. Una de las obras se llama Manuelita, vengo a contarlo todo, que es un monólogo, y también tengo la obra Manuela, Huracán de Mujeres, que pues fue estrenada por el bicentenario, ¿no? Hay varios autores, varios textos que han sido realmente la base para que pueda yo argumentar algunos actos históricos y hechos históricos también muy importantes, porque usted sabe, la historia siempre va variando, pero realmente el texto del diario
Diario de Quito, del doctor Carlos Álvarez Sá, un investigador y también representante del Museo Manuela Sáenz, ha sido la base. De ahí hay otras personas, Linda Trucker, por ejemplo, desde Perú, María Gloria Peñilillo desde Chile, y bueno, algunos otros historiadores más que podría nombrarlos, pero que resalto que aquí en el Ecuador, realmente como Manuelita quiteña, tenemos también a Carlos Álvarez, que fue realmente el que me da la base para que pueda desarrollar sus textos. Porque hay historiadores, acabamos de entrevistar al historiador Enrique Ayola Mora, Sí. y él sostiene que Manuela Sáenz no estuvo en Pichincha, por ejemplo, ¿no? Sí, hemos hablado con el doctor, por supuesto, pero no, o sea, el Diario de Quito para mí es importante, y claro, como usted sabe, en la parte escénica, realmente uno puede dibujar, puede visionar y puede mostrar lo que de pronto uno también tiene el acercamiento, pero el Diario de Quito muestra que sí estuvo en la batalla de Pichincha. Ahora, ¿usted quiere hacernos algún monólogo, decirnos algo de lo que usted dice en las tablas, en los escenarios? Claro, con mucho gusto. Voy a escoger una parte donde muestra la fortaleza que ella tiene. Entonces, ¿a esta cámara? A esa cámara, sí. Perfecto. Mi país es el continente de la América. Yo nací aquí, bajo la línea del Ecuador, y eso nadie lo puede negar. Qué bien, muy bien, una frasecita nomás. Ahora, ¿dónde usted hace sus presentaciones? ¿A qué público se está llegando? Bueno, tengo el trabajo de la muestra didáctica de Manuela Sáenz, que generalmente siempre la comparto en los colegios. A los adolescentes, a los jóvenes, a los universitarios. ¿Por qué razón? Porque dentro de este proyecto hago un foro donde me permito contar la historia desde las realidades o desde las inquietudes que el público tiene. Me encanta trabajar mucho este tema a nivel educativo. Y bueno, hay varios momentos en que las instituciones, organizaciones, vienen una fecha importante, hacen la invitación y pues voy con la obra o vamos con la obra. Digo vamos. ¿Son varios actores o...? Vamos con la obra, sí. Claro, porque Manuela Huracán de Mujeres tiene 3 actores, Daniel Morales Espinosa, que además de actor es mi director de la obra, y también Ana María Caicedo en el papel de Natán, donde contamos, bueno, esa parte... Sus 2 negras que tenía, Jonatás y Natán. Exacto, es una de ellas. Y bueno, generalmente esto lo mostramos en el teatro o en los eventos que se requieran. El teatro histórico, la gente no está muy allegada, no asiste muchas veces, sino que cuando se apasiona de las fechas, ahí estamos presentes. Qué bien. Ahora, ¿cuáles son sus planes a futuro? ¿Qué es lo que planifica? ¿Va a seguir con la saga y la secuela de Manuela Sáenz o asume otros personajes también? Bueno, como actriz tengo varios personajes, desde personajes infantiles hasta personajes cómicos, pero Manuela realmente es como el emblema que llevo, ¿no? Pero como soy una actriz multidisciplinaria, multifacética, hago de todo, pero con Manuela, claro, hay que continuar. Lo que sucede es que hay que desmitificar muchísimo sobre lo que se ha dicho y hay mucho que contar. Entonces, yo creo que va a haber otro episodio, tal vez no muy cercano, pero sí hay que contarle a esa Manuela humana, a esa Manuela mujer, a esa Manuela como las que todos tenemos dentro. Todas las mujeres. ¿Y qué pasaje de la vida de Manuela Sáenz es el que a usted más le toca? A mí me llega muchísimo la parte de su adolescencia. Yo creo que es muy importante que podamos crear y creer en los espacios que debemos brindar a los adolescentes, porque ella obviamente comienza su lucha, su participación libertaria cuando ella es testigo de ver a todos los mártires del 2 de agosto de 1810, y claro, a ella le impacta muchísimo, y creo que es importante para mí esa escena, ese momento, porque le permite a ella decir y decidir sobre lo que quiere en su camino, y eso yo creo que los jóvenes necesitan ahora. Nuestro apoyo para que ellos también sepan decidir qué es lo que quieren para un futuro y cuáles son sus sueños, y ahí están nosotros para apoyarlos. Usted ha recibido algunos reconocimientos, por ejemplo, del Parlamento Andino. ¿Ha sido por ese trabajo específico sobre Manuela Sáenz? Sí, por supuesto. Fue un reconocimiento por los años de trayectoria y también por la investigación y la representación y el estudio sobre Manuelita Sáenz. ¿Le ha resultado difícil vivir del teatro? ¿Usted vive del teatro o tiene otro tipo de actividades? Doctora, yo vivo del teatro y me mantengo en el teatro y voy a seguir en el teatro. Ha sido duro.
No es fácil. Alrededor del teatro hago muchos proyectos, hago producciones, tengo un acercamiento muy especial a tratar de vincular el arte con la psicología, con la matemática, con la medicina, con todo lo que realmente a veces la gente cree que no es posible, pero el arte sí, el arte nos permite. Hay que ser constantes nada más y disciplinados. Eso es importantísimo en cualquier tarea que asumamos, ¿no? Por ser supuesto. constantes, porque los triunfos, los éxitos no vienen de la noche a la mañana. Por supuesto, sí es. ¿Se acuerda la primera vez que usted representó a Manuela Sáenz? Por supuesto, fue una velada libertaria y la verdad es que aparte de titubear, aparte de sentir que me temblaba el cuerpo y sentir que de pronto no lo podía hacer, llegó un momento donde decía, yo merezco estar en este espacio porque le he pedido a Manuela prestar un ratito la vida y yo creo que todas las mujeres debemos sentir que podemos lograr un sueño. Para mí, interpretar a Manuela es un sueño hecho realidad. Qué bien. Hemos tenido la suerte de conversar con Clarita Gonzaga León, artista, escénica, gestora cultural y productora artística y autora también, escritora, que nos ha comentado sobre la personalidad de Manuela Sáenz, una de las grandes representantes de las mujeres ecuatorianas y también de ese periodo valioso de la historia de nuestro país, que es el periodo de la independencia. Gracias a usted, Clarita, y queridos amigos, continuamos luego de una pausa. Una decisión puede cambiarlo todo. Es una acción que te cambia para bien. Pero ¿por qué sigues pensando una y otra vez? Este es el momento para decidir, ser diferente y decidir ser el mejor. Decidir que para ti todavía no es suficiente. Decidir perder el miedo al tiempo y lo desconocido. Decidir continuar por tu vida y la de él. Decidir que tú lo vas a lograr. Porque para ser más tienes que decidir hacerlo. UTPL, decide hacerlo. Decide ser más. En este sentido, haremos la premiación del 15º Concurso Nacional y 10º Iberoamericano de Excelencia Educativa. Pero también tendremos una feria, la EduCom, los días 23 y 24 de agosto en el Palacio de Cristal. Así es que están todos invitados. Qué interesante es hablar sobre la historia, recuperar esos valores y recuperar el civismo. Y vamos a ver ahora nuestro segmento cultural. Hicimos la presentación del libro Siglo XXI e Inmigración en la Cancillería Ecuatoriana, un proyecto que lleva adelante la Fundación Hans Seidel y la Fundación Fidal. El segmento cultural llega a ustedes gracias al auspicio de Hidalgo e Hidalgo Constructores, contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. Las personas están en constante movilización, ya sea porque buscan nuevas oportunidades o porque han sido forzadas a salir de sus territorios. Ecuador no ha sido ajeno a este proceso y en los últimos años ha sido un país de acogida de refugiados y migrantes de todo el mundo, en la actualidad principalmente de hermanos colombianos y venezolanos. Todos Migramos, un proyecto en marcha de Fundación Fidal y Fundación Hans Seidel, presentó en días pasados en la capital del Ecuador el libro Siglo XXI, Inmigración. Confiamos que este libro es una herramienta importante para todos los sectores de la sociedad y le permitirá comprender la situación de la población en movilidad humana, los avances que como país hemos implementado en pro de una sociedad más inclusiva y la importancia de proteger los derechos humanos. El documento incluye información estadística, artículos de investigación y de opinión, además refleja los esfuerzos de las distintas organizaciones y del gobierno ecuatoriano como representante del pueblo receptor de los cientos de miles que han llegado hasta nuestro territorio y a quienes hay que extender unas manos solidarias que reflejen el espíritu hospitalario que tradicionalmente ha acompañado a los ciudadanos de nuestro país. Primero quiero felicitar a la Fundación Fidal y a la Fundación Hans Seidel por el lanzamiento de este libro, por la presentación del libro Siglo XXI Inmigración, que nos da un recuento a través de artículos
de la dinámica de la movilidad humana en el Ecuador y en el mundo. Uno de los temas que más me preocupó al leer el libro y todos los artículos fue evidenciar, como ya lo habíamos evidenciado a través del diagnóstico que se hizo para la formulación de esta Agenda Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana, es que el principal problema que tenemos es la falta de información. La falta de datos oficiales en la temática de movilidad humana que nos permita justamente formular políticas públicas que sean coherentes y que se puedan cumplir. La lectura del libro invita a dar la mano a la pluralidad en nuestro entorno, trabajar en pro del desarrollo integral de la población desplazada, sensibilizando a la ciudadanía sobre las circunstancias y la situación de la población migrante. Todo este trabajo que lo venimos haciendo ha sido gracias a que hemos contado con un equipo coordinado por la arquitecta Mónica Coronel, quien ha realizado un trabajo muy bueno en el territorio y nos ha proporcionado todos los insumos que sirven no solamente para llevar a cabo la presentación de este libro, sino sobre todo para el proyecto. Ustedes van a tener en sus manos este libro, está a disposición de todos. También hay una versión online que salió antes, ¿no? Un año antes, prácticamente antes de que pudiéramos hacer la publicación del libro, pero ustedes en la última página van a poder ver los alcances de lo que se ha hecho entre el 2020 y 2022, que tiene que ver con capacitación, con capital semilla que se ha entregado de acuerdo a la bondad, a la eficacia de los proyectos, capacitaciones en temas legales, que significan que hemos tenido que hacer acuerdo con varias universidades a las que también agradecemos, universidades localizadas fundamentalmente en la zona centro-norte del Ecuador, que hemos tenido que hacer alianzas con diferentes municipalidades. Se ha capacitado también a ecuatorianos, a colombianos, a personas que trabajan en conjunto en una serie de emprendimientos y por supuesto hemos trabajado también en el tema de la xenofobia, porque creemos que era importante hacerlo y buscamos inclusive alianzas entre ciudadanos ecuatorianos y venezolanos de tal manera que se pudiera manejar de una manera más llevadera, más productiva, más provechosa todos estos proyectos. Día a día el mundo se mueve, se transforma y cambia, y hoy tenemos la oportunidad de ser parte de ese futuro. Al comprendernos, al incluirnos, al entendernos como distintos y plurales, nos volvemos una sola sociedad humana. Por ese motivo, este trabajo de investigación que reúne datos sobre el comportamiento humano en movilidad es de suma importancia. Felicitamos a todos los que llevan a cabo estos procesos positivos de investigación y de testimonio que generan la migración en el país y en toda América Latina. ¡Aplausos! El segmento cultural llegó a ustedes gracias al auspicio de Hidalgo e Hidalgo Constructores, contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. Hidalgo e Hidalgo Constructores. Crea, edifica y construye. Kilómetros y kilómetros de carreteras a lo largo y ancho del país. Obras de riego, drenaje y control de inundaciones. Industria de la construcción. Saneamiento ambiental y agroindustria. Hidalgo e Hidalgo Constructores, contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. En este sentido, haremos la premiación del 15º Concurso Nacional y 10º Iberoamericano de Excelencia Educativa. Pero también tendremos una feria, la EduCom, los días 23 y 24 de agosto en el Palacio de Cristal. Así es que están todos invitados.
nuestro segmento de la comunidad tenemos ¿Qué pasa con? Un perfume es una combinación cuidadosamente elaborada de diversas sustancias que se mezclan para crear un aroma agradable y distinto. Estas sustancias aromáticas pueden ser extractos de plantas, flores, frutas, especies, maderas, entre otros ingredientes naturales o sintéticos. La proporción y la combinación de los ingredientes determinan el aroma final del perfume, donde varían las intensidades desde suaves y sutiles hasta intensos y duraderos. En Ecuador también se producen estas fragancias. Visitamos la planta de Yambal, ubicada al norte de Quito, donde se producen fragancias, desodorantes y otros productos cosméticos. En la planta, la tecnología de las máquinas y el trabajo de las más de 200 personas que aquí colaboran se unen en las líneas de producción. Pudimos apreciar el severo control de calidad de varios productos, pues es realmente importante contar con estándares de calidad que permitan el mejoramiento continuo y la calidad en los productos. Hoy en día, Yambal Ecuador utiliza insumos nacionales como el alcohol para la elaboración y procesos de estos productos. Una de las piezas claves en la planta de Yambal, Ecuador, es la disciplina. Esto lo pudimos constatar al momento de realizar el recorrido, verificar la limpieza. El orden que se destaca en cada espacio ha permitido que sea acreedora de varias certificaciones nacionales e internacionales. Y bueno, además de su función de proporcionar un olor agradable, de evocar emociones, transmitir personalidad y dejar una impresión duradera, hay que ver la fuerza productiva que hay detrás de estos aromas. Hasta la próxima semana, que veremos qué pasa con... Hemos hablado sobre identidad nacional, sobre el 24 de mayo, y lo hemos hecho con personas, con historiadores y con personas que tienen que decir algo respecto a esta fecha tan importante para el país y también para el continente latinoamericano. Queremos recordarles a ustedes que estamos acercándonos a la premiación del 15º concurso nacional de excelencia educativa y al 10º iberoamericano. La fecha es el 24 de agosto y será en Guayaquil, en el Palacio de Cristal, precedido de la Feria Educom, que será los días 23 y 24 de agosto, en donde tendremos a grandes exponentes de la educación a nivel nacional e internacional. Pueden ustedes ingresar a la feria y a la premiación sin ningún tipo de entrada y participando muy activamente en el Palacio de Cristal. Y queremos terminar este programa con un poema que lo dedicó a Manuela Sáenz. Se llama Manuela Libertad, en un libro que se llama Rosa Carmín. Hay quienes discuten la presencia de Manuela Sáenz en la batalla de Pichincha, el propio historiador Enrique Ayala Mora, pero yo quiero leer solamente un fragmento porque creo que es una mujer tan extraordinaria que vale la pena mencionarla siempre cuando hablamos de la independencia del Ecuador. Y en las estrofas finales pongo lo siguiente: Bolívar se inclinó no solo a tu belleza. América te debe los títulos de honor, las medallas, los bronces, recontar nuestra historia, aquella verdadera en que brillas con luz por mujer, por soldado, por amante y por leal. En la amarilla arena del pueblo que te acoge, se esparcen las cenizas de aquella que amó tanto, mujer que inspiró amores, miedos, odios, adhesiones. Tal vez volaron, sí. Algunas de estas brisnas atraviesan desiertos, recorren las montañas, llegaron a engastarse en la piel del que amó. Gracias por escucharnos y esperamos estar la próxima semana.
AS Producciones presentó Cara a Cara con Rosalía.